Bienvenidos al curso de Auxiliar Administrativo Contable del CFP número 16. En esta oportunidad vamos a repasar todos los conceptos abordados en el trabajo práctico número 4 sobre contabilidad de costos. Vamos a hacer una diferenciación entre tres conceptos importantes, ¿sí? Costos, gastos y pérdidas. El costo es un sacrificio económico para producir un bien o un servicio. Eso quiere decir que yo invierto, ¿sí? Gasto el dinero que tengo con miras de obtener un beneficio futuro, ¿sí? Esto puede ser en materia prima, en insumos, en mano de obra, pero para elaborar un producto o prestar un servicio, ¿sí? O sea, son todos los costos, todos los productos o servicios que yo voy comprando para lograr un producto final terminado, ¿sí? Por ejemplo, en una mesa los costos serían la madera, los clavos, los tornillos y la mano de obra del carpintero. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia con los gastos? Los gastos, dice, son las erogaciones de dinero necesarias para comercializar y distribuir el producto o servicio. ¿Bien? Acá algunos gastos que dan como ejemplos son gastos administrativos, comerciales, impositivos, etc. A diferencia de los costos, estos no se realizan directamente para producir un bien o un servicio, sino que actúan como complementarios para que ese producto o servicio se llegue a comercializar. Por ejemplo, esa mesa que yo hice donde tuve costos de madera, de clavos, de tornillos, de mano de obra del carpintero, tengo que comercializarla, ¿sí? Entonces esto sería un poquito, la comisión del vendedor es un gasto, ¿bien? Los impuestos que yo pago para mantener mi comercio son un gasto. Por ejemplo, el flete que yo pago para entregar esa mesa que hice a mi cliente, eso es un gasto. ¿Bien? Esa es la gran diferencia entre costos y gastos. Después hay, dependiendo del producto que voy desarrollando, las líneas son un poquito más finas. Como por ejemplo, si yo tengo un estudio contable, la luz, ¿sí? La voy a tratar como un gasto, ¿sí? Pero si yo hago, no sé, tengo una fábrica que hace materiales y necesito completamente de la luz, va a ser considerado un costo y se va a trasladar al costo del producto de una forma directa. ¿Sí? Por eso lo va abordando, los distintos autores lo van abordando de diferentes maneras. Igualmente, para un grosso modo, la diferenciación entre costos y gastos es esa. Los costos, ¿sí?, son las erogaciones directas para producir el bien. Y los gastos son las erogaciones necesarias posteriores, ¿sí?, a que el bien ya está producido, para comercializarlo. A diferencia de las pérdidas, que por ahí en nuestro vocabulario no sabemos aplicar bien estos tres conceptos, las pérdidas dice que son prejuicios económicos, o perjuicio económico, derivado de la ocurrencia de sucesos no deseados. ¿Bien? Por ejemplo, y existen, acá hace una división entre pérdidas normales y pérdidas anormales. Sigamos con el ejemplo de la mesa. Pérdidas normales son sucesos previstos que pueden aparecer. Por ejemplo, cada 10 mesas, ¿sí?, yo sé que una se me va a romper una pata. ¿Bien? Entonces se me produce un desecho, pero eso yo ya lo había previsto. Yo ya sabía que una se me iba a romper una pata por estadística. ¿Sí? O que una pata me iba a quedar chueca y que la tenía que sacar y reemplazarla. O también puedo perder en horas del carpintero, que por ahí hace un trabajo cada 10 mesas. Una la hace cruzada, bueno, y va a tardar 2 horas más en arreglarlo y ponerla derecha. Esas son pérdidas que yo las puedo prever, ¿sí?
tengo las mesas, yo sé que cada tanto se me rompe una pata o algo puede suceder, entonces son pérdidas previstas, pérdidas normales. A diferencia de las pérdidas anormales, que son sucesos imprevistos. Por ejemplo, que se me incendie la fábrica, ¿sí? Eso sería una pérdida anormal. A diferencia de los costos o los gastos, no persiguen fines económicos, ¿sí? Sino que son sucesos no deseados. Después yo en el trabajo práctico les pedí en las preguntas, ¿sí? Que sean de mínimo 10 renglones. Obviamente la parte conceptual de desarrollar el concepto les va a llevar 5 o 6 renglones y el resto está bueno que completen esos 10 renglones con ejemplos, como yo les estoy mostrando ahora. ¿Bien? Entonces, el costo es dinero que yo invierto, que destino directamente a la producción del bien o a prestar un servicio. Los gastos, ¿sí? Son erogaciones también de dinero, son gastos, son dinero que yo tengo que pagar, ¿sí? Para poner en funcionamiento el proceso o desarrollar o perfeccionar el proceso de comercialización, también en administrativo, de distribución, de venta, pero son complementarios, ¿sí? Tengo el producto y después tengo que ese producto comercializarlo. El resto de eso van a ser gastos, ¿sí? Y las pérdidas, por otra parte, no persiguen ningún fin económico, sino que son situaciones, ¿sí? Sucesos no deseados, como estos, como que cada tanto en mi mesa, bueno, tenga que reemplazar una pata y eso va todo a pérdida, ese dinero no lo voy a recuperar. O unas pérdidas anormales que se me incendie la fábrica y que pierda absolutamente toda la producción. Eso es lo que ustedes me tienen que saber explicar con exactitud, ¿sí? En la pregunta número 2 o 3 del trabajo. Clasificación de los costos. La siguiente pregunta les pregunta, les consulta, dice, ¿cómo se clasifican los costos? Y hay varias clasificaciones de costos, nosotros nos vamos a centrar en dos. La primera clasificación, que por ahí es la más conocida, que dice según su variabilidad, donde tenemos costos fijos y costos variables, ¿sí? Ahora vamos a desarrollar más en exactitud cada uno de estos conceptos. Y la segunda dice según su atribuibilidad, ¿sí? Así se pueden atribuir directa o indirectamente a ese producto que yo estoy fabricando. ¿Bien? Los costos fijos, dice, son los que no varían con el nivel de producción. Por ejemplo, alquileres. Vamos a poner una situación, vamos a seguir con esta situación de las mesas. Si yo hago 10 mesas, 15 mesas, 20 mesas o 50 mesas o no hago ninguna, ¿sí? El costo de alquiler a mí no varía, es el mismo. Entonces, eso es considerado un costo fijo. Los costos variables, a diferencia de los costos fijos, varían en el nivel de producción. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, la madera, ¿sí? Si yo hago 10 mesas voy a tener un costo en madera determinado. Si yo hago 20 mesas va a ser otro el costo, va a ser aumentar. Y si yo no hago ninguna mesa no voy a tener costos en madera, ¿sí? Esa es la diferencia entre costos fijos y costos variables. Si varían o no, si se modifican o no, dependiendo del nivel de producción, dependiendo de la cantidad de unidades que yo produzca. ¿Bien? Y ahora viene la otra clasificación, que es un poquito más compleja, y que los sistemas de costeo se desarrollan a partir de estos conceptos, ¿sí? Dicen, los costos directos, dicen, son fácilmente identificables y asignables. ¿Bien? En la madera, en la mesa esta que estamos haciendo, la madera es un costo directo, ¿sí? Porque es otra clasificación. Sería un costo, con la clasificación anterior, sería un costo variable, y con esta clasificación directo. Entonces sería un costo variable directo, ¿sí? Los insumos, la cantidad de tornillos, también, porque yo sé cuántos tornillos lleva cada mesa. Por ejemplo, si lleva 10 tornillos y cada tornillo vale 5 pesos, yo sé que esa mesa tiene un costo en tornillos de 50 pesos.
¿sí? Lo mismo la mano de obra. Tengo el carpintero que trabaja por hora, que tarda 3 horas en hacer esa mesa. Entonces, yo sé que el carpintero por mesa tarda 3 horas, y bueno, después hago un cálculo de la hora, por ejemplo, supongamos que vale 100 pesos la hora de ese carpintero, y yo sé que en mano de obra tengo 300 pesos. Y eso es fácilmente atribuible a esa mesa, es fácil, es sencillamente, y se puede identificar, ¿sí? Que son los costos directos de ese producto. Pero después tenemos costos indirectos, y acá hay distintos sistemas de costeo que abordan este tema, y que es fundamental, porque muchas veces tenemos, dependiendo de nuestros procesos de fabricación, estos costos indirectos suelen ser muy altos, ¿sí? Como por ejemplo, impuestos, gastos de mantenimiento, los alquileres, que antes eran costo fijo con la clasificación anterior, y los distintos servicios, esos son servicios también de mantenimiento, pueden ser servicios también de limpieza, luz, gas, ¿sí? Como por ejemplo, a mí me llega en la fábrica, me llega una factura de un mes que que producimos 20 mesas, me llegó una factura de luz de, no sé, 200 pesos, ¿sí? Entonces tengo que ver la forma de distribuir ese gasto que yo tengo en servicio, ese gasto que yo tengo en luz, en las 20 mesas que fabriqué. Pero el mes siguiente hice 30 mesas y la luz también me vino igual, ¿sí? Entonces ahí ese costo indirecto se tiene que ir, se lo tengo que ir asignando a cada uno de los productos. Pero no es fácilmente identificable y decir, bueno, con esta mesa yo gasté 100 pesos de luz, con esta mesa yo gasté 50 pesos de luz, con esta mesa yo gasté 20 pesos de luz. Lo mismo el gasto de mantenimiento, o el alquiler, o los impuestos, y hay toda una gama. Yo les pasé la clasificación para que vayan viendo, porque también hay materia prima indirecta, mano de obra indirecta, tiene distintas clasificaciones. Pero básicamente es eso, si yo se lo puedo asignar de una manera sencilla, es directo. Si yo se lo puedo asignar y no tengo problemas para eso, directo. Si no se lo puedo asignar, es indirecto. ¿Bien? Y por último vamos a ver el concepto de los costos totales, de cómo se obtienen. Dice, los costos totales se obtienen con la suma de los costos fijos totales, ¿sí? Sumo todos mis costos fijos. Los costos variables totales, sumo todos mis costos variables, ahora vamos a ver cómo se obtienen los costos variables totales, y el total de gastos. El costo variable total, ¿sí? Siempre va de la mano de unidades. Yo tengo, por ejemplo, si a mí me sale cada mesa en madera, ¿sí? Me sale 10 pesos en materia prima por mesa de madera. Mi costo variable es de 10 pesos por mesa en madera, ¿sí? Y lo multiplico y hago 10 unidades, mi costo variable total va a ser de 100 pesos. Pero si yo hago de 5 unidades, va a ser 50 pesos. ¿Bien? Entonces, se obtiene multiplicando el costo variable por las unidades. Una vez que tengo el costo variable total, ahí sí puedo sacar. Los costos fijos totales sumo, por ejemplo, alquiler, impuestos, gastos. Después tengo los costos variables totales, que lo calculé con anterioridad, y después tengo los gastos, ¿sí? La suma de esos tres conceptos va a ser, voy a obtener mis costos totales. ¿Bien? Mauro, si quieres frenar.